Ahora 2:20. Antes de empezar, hace un momento platicamos con unos hermanitos lindos aquí. Entonces me decían que si uno verdaderamente podía superar muchas cosas en esta tierra. Y yo les decía, al menos yo no puedo. Me cuesta un montón, ¿verdad? Y me preguntaban los cuatro, y los cuatro decían, no, es que no puedo, ¿verdad? Y entonces resulta que me dice el hermano, pero el único que verdaderamente puede ayudarte en todo se llama Espíritu Santo. ¿Sí? Y si no, vamos a tomar el ejemplo, vamos a hablar de dones y carisma, vamos a remontarnos un poquito atrás para entender bien esto. Si no, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, que caminan con Él durante 3 años en la vida pública, y los discípulos se dan cuenta de que Jesús, ¿qué es lo que hace? A ver, están enfermos, ¿sí? Se resucitan los muertos, o sea, ven a nuestro Señor Jesucristo de una manera increíble, se apartan para orar con Él, ven el amor de nuestro Señor Jesucristo, ven la enseñanza de Él que es diferente a la que da el mundo, ¿verdad? Si alguien te hace algo, pues bendícelo. Si alguien te quita algo, pues dale tu capa. Si alguien te maldice, pues bueno, o sea, usted sabe que la enseñanza del Señor era totalmente diferente, pues, era solo amor, era amor, y eso era lo que no entendían, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto, verdad? Como que no concuerda con lo nuestro, con lo humano, pues. Lógico, era Jesucristo, el mismo Señor, que estando aquí en la tierra, pues, quería que nosotros fuéramos como Él, ¿verdad? Que aprendiéramos a ser como el Maestro, y el Maestro es Jesús. Y resulta que en un momento dado lo cogen para crucificarlo. Y cuando lo llevan a crucificar, ¿qué pasa con los discípulos que habían visto tantas cosas lindas con Jesús? ¿Vale? Desaparecieron. Lo abandonan, ¿qué va? El temor, el miedo, ¿sí? ¿Qué va? Lo niegan. Lo niegan. No, yo no te conozco. Yo no andaba con él. Increíble, ¿verdad? ¿Qué más? Se fueron a esconder, ¿verdad? Se encerraron, ya no querían salir, tenían temor. O sea, que en un momento dado, en realidad, pues, quiera que no, pues, como humano, ¿verdad? Habían matado al Maestro, y ahora ¿qué quedaba? Pero, si ustedes se dan cuenta, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, y se les aparece a ellos, y les dice que la paz esté con ellos, pues, verdaderamente, ellos empiezan como a reaccionar. Está vivo, es Jesús. Comió y bebió con nosotros, ¿verdad? Increíble cómo haría para traspasar la pared y estar con nosotros. Y se sintieron felices, empezó a haber felicidad en ellos. Pero ahí no queda la cosa, sino que el Señor ya les había dicho de la promesa del Padre, ¿verdad? O sea, de que se tenía que ir de esta tierra, iba a ser subido, pero que iba a derramar su Espíritu, iba a mandar el Espíritu Santo para que estuviera en los seres humanos, ¿verdad? Y entonces, imagínense ustedes, ellos tampoco entendieron. En el día de Pentecostés, pues, reciben el Espíritu Santo. Acuérdense que aquellos hombres débiles que no entendían todas las cosas del Señor, que tenían miedo, de la noche a la mañana empiezan a ver en ellos, ¿qué había? Poder. Empieza el entendimiento, ¿verdad? Empieza la fuerza. Empiezan a ver que aquellos hombres se caían todos, estaban como borrachos, y resulta que entonces la misma gente que estaba afuera, ¿qué decir? Estaban borrachos. Pedro es el primero que se levanta en decir, aquel que lo había negado, que tenía miedo, el más timorato de todos, le dice a todos los que estaban ahí, miren, escúchenme. En esta hora en el pueblo de Israel no se bebe, no se bebe vino, pues, ¿verdad? O sea que lo que pasa es que vino el Espíritu Santo.
se había hecho realidad la promesa de Dios en los seres humanos. En el aposento alto, estando todos los discípulos, es más, ahí estaba la Virgen María y varias mujeres, dice, ahí recibieron todos el Espíritu. Y empieza la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense ustedes qué cosa más hermosa y linda. Entonces hablábamos ahora de lo que son los dones y los carismas. Y es tremendo cómo en realidad nosotros, como seres humanos, podemos tener todos los dones. Como humanos, no. Pero con el poder del Espíritu, con la persona del Espíritu dentro de nosotros, sí. ¿Ven? Amén. Porque el Espíritu Santo es una persona que tiene intelecto. La sabiduría del Espíritu Santo es infinita, ¿sí o no? Sí. Amén. Porque es la sabiduría de Dios. Miren qué cosa más hermosa. Aparte de eso, el amor de Dios es grande, ¿sí o no? Amén. Y está en la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¿Sí? Y aparte tiene, la persona del Espíritu Santo tiene voluntad propia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que tiene voluntad propia del Espíritu Santo. Imagínense el Espíritu Santo dentro de nosotros. Miremoslo como niños. ¿Sí? La persona que tiene la sabiduría total, grande. La persona que tiene ese amor en su corazón, grande, 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 la persona del Espíritu. Y que tiene voluntad propia, que la voluntad del Espíritu Santo es perfecta. Ahora, dentro de nosotros, ¿sí? Él se instala dentro de nosotros y nosotros somos nada más que el instrumento, el vehículo de Él para hacer la obra de Él, ¿sí? Pero, en lo que sí, mucho respeta, o sea, no se mete, mejor dicho, es en esa libertad que tenemos, en el libre albedrío. Y esa llama del Espíritu y la persona del Espíritu dentro de nosotros funciona cuando tú se lo permites. Cuando tú te dejas, cuando tú quieres ser el instrumento del Señor, ¿verdad? Qué lindo. Ahora imagínense ustedes, solo para que se dé cuenta de eso, si usted verdaderamente se diera cuenta que dentro de usted está la sabiduría total de Dios, que está el amor total de Dios en usted, y que si usted se lo permite a Él, va a ser la voluntad perfecta de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ya se puso a pensar en eso, mire qué maravilloso. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a los pies de Jesús, yo no creía en nada, ni conocía nada, ¿ya? Pero yo no podía cambiar un montón de cosas en mi vida. Por ejemplo, voy a decirlo porque es la verdad, y no me siento mal por esto, porque en realidad es mi vida, pero lo que cambió mi vida. Me volví un alcohólico. Era como le decía a los hermanos, era un ladrón. Me cuesta decirlo, pero es la realidad. Era un tramposo, era un mentiroso. Y encima era un hombre que la sociedad prácticamente en Guatemala me había desechado. ¿Sí? Decían, este no sirve. Había destruido todo. Tenía un papá argentino que fue a vivir a Guatemala, que fue jugador de fútbol. Y mi papito lindo, pues era un hombre de Dios, un hombre muy especial, con mucho amor, con un amor tremendo, ¿sí? Y yo era el que había salido perdido en esta cosa, ¿verdad? Era la oveja negra de la familia. Mi hermano, al contrario, era un tipo muy recto, muy especial. Yo quería ser doctor y aparte de eso quería ser gran jugador de fútbol. Tenía unas habilidades para jugar fútbol excepcionales, para jugar en cualquier lado, de veras, no por vanagloriarme, Dios guarde. Pero en realidad, sin Dios, ni fui el mejor jugador de fútbol en mi tierra, que jugué en los mejores equipos de Guatemala, ni fui doctor. Dejé mi carrera a medias y lo único que sí gané fue el título de alcohólico. ¿Qué le parece? Otro título que gané muy bueno fue el de ladrón, y ladrón de los buenos. Les contaba a los hermanos también que fui experto en jugar naipe, póker, así que nunca se van a meter en ninguna cosa de eso porque es una mafia total, ¿sí? Los naipes se hicieron para ganarle su plata y para hacer pedazos a un montón de gente. Y bien, yo había estudiado en un colegio en el Liceo Guatemala, en Guatemala, que era de hermanos maristas. Ahí me recibí y resulta que estando yo ahí en el colegio, iba todos los días a misa, comulgaba casi todos los días
pero no había tenido un encuentro personal con Cristo. No lo conocía. Y hasta que llegué al fondo, llegué a lo último, me invitaron a un retiro, un amigo, llegó al negocio de mi padre y me dice: Eduardo, el único que puede cambiar tu vida se llama Jesús, ¿verdad? Y yo le decía: ¿si yo ya lo conozco? No, el Dios vivo y verdadero que transforma, que cambia tu vida, que te da la fortaleza. Y yo decía: si yo lo conozco. Pero resulta que un día me fui a un retiro de 3 días en Guatemala, que es el querigma, o sea, el encuentro personal con Jesucristo, donde se da el amor del Padre, que causa sus consecuencias. Bueno, usted ya sabe, ¿verdad? Ese encuentro personal con Cristo. Y me acuerdo que un hombre empezó a hablar ahí de que Jesús había venido por los pecadores y que Él podía transformar a todos. Y yo, cuando estoy oyendo esto, le digo a Jesús: de veras, si tú existes, y es como aquel amigo me dijo, ¿será posible que tú puedes cambiar a esta cosa que ya no sirve para nada? Que me echaba incluso de un montón de lados, no me querían ni ver. Y oí una voz que me dijo aquí: yo te voy a cambiar. Y yo dije: estoy loco pues, estoy viendo voces, ha de haber sido los tragos que me tomé, ¿verdad? Pues estoy alucinando, ¿o qué me está pasando? Dicen que después de las borracheras uno se puede volver medio loquito. Dije: ya me está pasando eso a mí. Pero lo volví a preguntar con todo mi corazón y le dije: Señor, ¿de veras tú me hablaste o estoy loco? ¿De veras tú me vas a cambiar? Y vuelvo a escuchar la voz que me dice: yo te voy a cambiar. Y dije: ¿me va a cambiar si esta cosa no la ha podido cambiar nadie pues? Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mis actitudes, mi forma de amar. ¿Quién me va a cambiar a mí si yo no cambio pues? A mí me gusta mi vida. Y llegué al final de ese retiro, donde, gracias a Dios, empezaron a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fíjese usted qué lindo es llegar al primer amor de Cristo. Cuando yo estoy en esa fusión del Espíritu Santo, pasaron los hermanitos y me pasaron imponiendo las manos. Y yo miraba que todo el mundo se caía, que todo el mundo lloraba, que gritaban unos, decían: gracias Señor, y yo quieto, no pasaba nada conmigo, ¿verdad? Decía: ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Qué? Todos: ¿y yo qué? Señor, tú no quieres nada conmigo por lo cochino y desgraciado que soy. Le decía y le reclamaba. Y esos hermanos me decían: no, hombre, poné tus manos y esperalo y recibilo. Yo volví a ver mi nada, y los aqueos se caían y volvían a llorar, y yo dije: ay Señor, tú a mí no me quieres, ¿verdad? Pero no sé cómo, estoy así, levanto mi cara y veo que una luz muy grande venía sobre mí, y esa luz se metió y se metió, y cuando siento salió algo asqueroso de mí, algo horrible, ¡boom!, pegó ahí en la tierra. Y entonces yo me quedé así, raro, ¿verdad? Y yo: ¿qué pasó con esto? ¿Qué me está pasando a mí? Y bueno, y salí de ahí, todo el mundo contento. ¿Cómo te sentís?, me decía yo. Bien. Pero me fui con aquellos que me habían impuesto en las manos y les fui a decir: miren hermano, les digo, quiero que, hermano, yo les decía otra cosa, ¿verdad? Pero, hermano, ¿verdad? Quiero que me digan ustedes cómo hacen ese truquito porque está muy bueno. Y me dicen: ¿cuál truquito, verdad? Eso de que uno ve para arriba, viene la luz, se mete dentro de uno y uno siente hasta que le sale algo. Y dije: bueno, explíquenme cómo está eso. Y me dijeron: fácil, hermano, vos porque no crees, pero ya vas a creer, porque el que está dentro de ti te va a enseñar todas las cosas. Y yo, menos, ¿verdad? Me quedé todavía peor. Y le digo: ¿cómo así? El que vino fue el Espíritu Santo. Oh, dale gracias a Dios, ¿verdad? Amén, gracias Señor. Sí, la persona del Espíritu Santo vino a vos y te va a cambiar. Y yo decía: a mí que me va a andar cambiando nadie, pues, ¿verdad? Terminó, fuimos a una bienvenida que nos dieron en la iglesia, y resulta, hermanos, que no me lo va a creer, todo el mundo contento y yo así. Y mi hermano, que había ido al retiro porque fue el primer, me dice: Eduardo, ¿qué sentís? Nada. ¿Y qué te